El viento de la tarde soplaba suavemente entre los árboles, mientras yo caminaba por el extenso terreno de mi rancho, observando cómo las ovejas pastaban tranquilamente bajo el cielo, que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Había comprado estas tierras hace 3 años, buscando un refugio lejos del mundo, un lugar donde pudiera enterrar mis recuerdos y vivir en paz con el silencio que me acompañaba desde que perdí a mi esposa Elena. Cada día era igual al anterior: despertar al amanecer, cuidar de los animales, reparar cercas, y esperar a que la noche llegara para poder cerrar los ojos, y fingir que el vacío en mi pecho no me dolía tanto. Mi nombre es Mateo Ramírez. Tengo 36 años, y había decidido que mi vida sería así para siempre, solitaria, silenciosa, segura. Pero entonces, en una tarde como cualquier otra, mientras contaba a mis ovejas cerca del viejo granero de piedra que había pertenecido a los antiguos dueños de la propiedad, escuché una voz pequeña que rompió la quietud del atardecer. Era una voz tan frágil como el canto de un pájaro herido, pero al mismo tiempo tan clara que me hizo detenerme en seco. Me volteé lentamente, y allí, de pie junto a la cerca de madera desgastada, había una niña. No podría tener más de 5 años, tal vez 6. Su cabello castaño estaba despeinado y enredado, lleno de pequeñas hojas secas, como si hubiera caminado mucho tiempo entre los árboles. Vestía un suéter rosa demasiado grande para ella, lleno de manchas de tierra, y sus zapatos deportivos blancos estaban cubiertos de lodo. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío de la tarde, y sus ojos, de un color café oscuro, me miraban con una mezcla de esperanza y agotamiento que me paralizó completamente. Sostenía en sus manos una pequeña mochila de tela con dibujos de mariposas, y temblaba levemente, aunque no podía saber si era por el frío o por el miedo. Permanecí inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. No había ninguna casa cerca del rancho en kilómetros a la redonda, y la carretera más cercana estaba a casi 40 minutos caminando por un sendero empinado y peligroso. ¿De dónde había salido esta niña? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. Pero antes de que pudiera articular palabra, la pequeña dio un paso hacia adelante, aferrándose a los barrotes de la cerca, y con una voz quebrada por el cansancio, pronunció las palabras que destrozarían por completo las paredes que había construido alrededor de mi corazón durante todos estos años. «Señor», dijo ella, con los ojos comenzando a llenarse de lágrimas, «mi mamá vivía aquí. Me dijeron que ella vivía en este lugar antes de que yo naciera». El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar, las ovejas dejaron de balar, y el latido de mi corazón se convirtió en un trueno ensordecedor en mis oídos. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras arrojadas desde un precipicio, rompiéndome el alma en pedazos que no sabía que aún podían quebrarse. ¿Su mamá? ¿Aquí? El granero, la cerca, el sendero de piedras que llevaba hasta la vieja casa de adobe. Todo esto había pertenecido a otra familia antes de que yo llegara. Los antiguos dueños se habían ido sin dejar rastro, vendiendo la propiedad a través de un abogado, sin dar explicaciones, sin decir adiós. Yo nunca había preguntado por qué. Nunca me importó. Solo quería un lugar donde desaparecer. Pero ahora, frente a mí, había una niña que decía que su madre había vivido aquí. Tragué saliva con dificultad y me acerqué lentamente a la cerca, arrodillándome para quedar a la altura de sus ojos. «¿Cómo te llamas?», pregunté con voz ronca, tratando de mantener la calma a pesar del caos que se desataba dentro de mí. Ella me miró con esos ojos enormes y cansados, y respondió con un hilo de voz. «Me llamo Sofía. Sofía Martínez. Mi abuelita me dijo que mi mamá se llamaba Lucía, y que ella vivió aquí cuando era joven, pero mi mamá ya no está. Se fue al cielo cuando yo era bebé. Ahora mi abuelita también se fue al cielo, y no tengo a nadie más». El peso de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía. Ese nombre resonó en mi memoria como un eco lejano. Cuando compré el rancho, el notario me había mencionado de pasada que la familia anterior tenía una hija joven que se había marchado años atrás. Pero nunca me dio más detalles y yo nunca pregunté. Ahora, frente a mí, estaba la hija de esa mujer, huérfana, sola, buscando un pedazo de su pasado en el único lugar que conocía como parte de su historia. «¿Dónde está tu familia, Sofía?», pregunté con cuidado tratando de que mi voz no temblara. «Hay alguien que te esté buscando». Ella negó con la cabeza, y una lágrima rodó por su mejilla sucia. «Mi abuelita murió hace 2 semanas.
Los señores de servicios sociales me llevaron a una casa con muchos otros niños, pero me escapé. Caminé mucho tiempo hasta que encontré el camino que mi abuelita me mostró una vez en una foto. Ella me dijo que mi mamá había sido muy feliz aquí, y que si algún día me sentía sola, podía venir a ver el lugar donde mi mamá había crecido. Mi garganta se cerró. Esta niña había caminado sola, probablemente durante horas, tal vez días, solo para llegar a un lugar que ya no era el mismo, para buscar a una madre que nunca conoció, en una tierra que ahora le pertenecía a un extraño. Y ese extraño era yo. Me puse de pie lentamente, mirando a mi alrededor. El sol ya casi se había ocultado tras las montañas, y las sombras comenzaban a cubrir el terreno. La temperatura estaba bajando rápidamente y Sofía temblaba con más intensidad. No podía dejarla ahí. No podía simplemente decirle que se fuera, que este ya no era su lugar, que su madre ya no estaba, que nada de lo que buscaba existía aquí, pero tampoco sabía qué hacer. Yo era un hombre roto, alguien que había huido del mundo precisamente para no tener que enfrentarse a situaciones como esta. No tenía familia, no tenía amigos cercanos, no tenía idea de cómo cuidar de una niña, pero cuando volví a mirar sus ojos, esos ojos que me suplicaban en silencio que no la rechazara, supe que no tenía opción. Abrí la cerca y extendí mi mano hacia ella. «Ven, Sofía», dije con voz suave. «Hace mucho frío aquí afuera. Vamos adentro y hablaremos con calma». Ella dudó por un momento, mirando mi mano como si no pudiera creer que alguien realmente le estuviera ofreciendo ayuda. Luego, lentamente colocó su pequeña mano fría en la mía, y juntos caminamos hacia la casa. Las ovejas nos observaban en silencio, como testigos mudos de un encuentro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras subíamos los escalones del porche, sentí que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. No sabía si era miedo, compasión, o simplemente el reconocimiento de que, después de años de huir del dolor, la vida me estaba obligando a enfrentarlo de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. Esta vez había una niña que necesitaba algo que yo creía haber perdido para siempre: la capacidad de cuidar, de proteger, de ser alguien en quien alguien más pudiera confiar. Abrí la puerta de la casa y encendí las luces. Sofía entró con pasos pequeños y cautelosos, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y tristeza. Sus ojos recorrieron las paredes de madera, la chimenea de piedra, las ventanas con cortinas blancas. «¿Esto es igual a como era antes?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», respondí con honestidad. «Yo solo he vivido aquí 3 años. Pero puedo mostrarte lo que hay ahora, si quieres». Ella asintió lentamente y por primera vez desde que la vi, esbozó una pequeña sonrisa. Era una sonrisa frágil, rota, pero real. Y en ese momento supe que no importaba cuánto me hubiera alejado del mundo. No importaba cuántas paredes hubiera construido alrededor de mi corazón. No podía darle la espalda a esta niña. No cuando sus palabras ya me habían roto el alma. La casa estaba en silencio, excepto por el crepitar del fuego que había encendido en la chimenea. Sofía estaba sentada en el viejo sofá de cuero, envuelta en una manta de lana gruesa, con una taza de chocolate caliente entre sus manos pequeñas. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos mientras yo preparaba algo de comer en la cocina. No había hablado mucho desde que entramos. Solo miraba a su alrededor como si estuviera buscando fantasmas, recuerdos de una madre que nunca conoció pero que imaginaba en cada rincón de esta casa. Yo tampoco sabía qué decir. Las palabras se me atascaban en la garganta, mezcladas con emociones que no sabía cómo manejar. Hacía tanto tiempo que no tenía que preocuparme por otra persona que me sentía completamente perdido. Pero mientras cortaba pan y calentaba sopa, no podía dejar de pensar en lo que Sofía me había dicho. Su madre, Lucía, había vivido aquí. Había crecido entre estas paredes. Había caminado por estos mismos pisos de madera. Había mirado el mismo paisaje de montañas y ovejas que yo veía cada mañana. Y luego se había ido, y había tenido una hija, y había muerto, dejando a esa niña completamente sola en el mundo. La vida tenía una manera cruel de tejer historias que nunca pedimos vivir. Serví la sopa en 2 platos hondos y me senté frente a Sofía en la pequeña mesa de madera junto a la chimenea. Ella tomó la cuchara con cuidado y comenzó a comer lentamente, como si no hubiera comido en días. Probablemente no lo había hecho. Observé cómo sus mejillas recuperaban algo de color con el calor de la comida y del fuego. Y sentí una punzada de dolor en el pecho.
Esta niña no merecía estar sola. Ningún niño lo merecía. Sofía, dije finalmente rompiendo el silencio. Necesito llamar a alguien, a servicios sociales o a la policía. Hay gente que te está buscando y necesitan saber que estás a salvo. Ella dejó de comer y me miró con ojos llenos de pánico. Por favor, no, susurró con voz temblorosa. No quiero volver a ese lugar. Había muchos niños y todos estaban tristes y nadie me hablaba. No quiero estar sola otra vez. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sentí como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho. Yo sabía lo que era la soledad. Sabía lo que era sentirse invisible. Como si el mundo siguiera girando y tú estuvieras atrapado en un lugar donde nadie podía verte ni escucharte. Después de que Elena murió, yo había vivido en esa oscuridad durante años, hasta que finalmente decidí huir a este rancho, pensando que aquí podría escapar del dolor. Pero el dolor nunca desaparece. Solo se transforma, se esconde, espera el momento adecuado para volver a abrirte las heridas. Y ahora, frente a mí, había una niña que llevaba ese mismo dolor en sus ojos. No voy a dejarte sola, Sofía, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí mismo con la convicción en mi voz. Pero necesito hacer esto de la manera correcta. Necesito hablar con las autoridades y explicar la situación. No puedo simplemente quedarme contigo sin que nadie lo sepa. Sería ilegal. Y podría causarte más problemas a ti. ¿Me prometes que no me vas a mandar lejos?, preguntó ella con voz pequeña, apretando la manta entre sus dedos. Voy a hacer todo lo posible para que no tengas que volver a un lugar donde te sientas sola, respondí. Pero necesitas confiar en mí. ¿Puedes hacer eso? Ella me miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si podía creerme o no. Finalmente asintió lentamente y susurró. Confío en usted, señor Mateo. Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida en el sofá, cubierta con todas las mantas que pude encontrar, yo me quedé sentado en la cocina con mi teléfono en la mano, mirando la pantalla sin saber qué hacer. Sabía que tenía que llamar a las autoridades, pero una parte de mí temía lo que pasaría después. ¿La llevarían de regreso a un orfanato? ¿La enviarían con algún familiar lejano que no la conocía? ¿Terminaría en el sistema pasando de hogar en hogar, sin nunca encontrar un lugar donde realmente perteneciera? Finalmente marqué el número de la policía local y expliqué la situación. Me dijeron que enviarían a alguien a la mañana siguiente para verificar la información y hablar con Sofía. Colgué el teléfono y me quedé mirando el fuego que aún ardía en la chimenea, sintiendo que había dado el primer paso hacia algo que no sabía cómo terminaría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, escuchando la respiración suave de Sofía desde la sala, y pensando en todo lo que había cambiado en solo unas horas. Esa mañana yo era un hombre que vivía solo, cuidando de sus ovejas, tratando de olvidar el pasado. Ahora había una niña en mi casa, una niña que había llegado buscando el recuerdo de su madre, y que sin saberlo me había obligado a enfrentarme a todo lo que había estado evitando. Me levanté y caminé hasta la sala, donde Sofía dormía profundamente. Me senté en la silla frente al sofá y la observé. Su rostro se veía tranquilo en el sueño, sin las sombras de tristeza y miedo que había visto cuando estaba despierta. Se veía como cualquier niña de su edad debería verse, inocente, vulnerable, llena de sueños que aún no habían sido destruidos por la crueldad del mundo. Y en ese momento tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía si sería capaz, pero iba a hacer todo lo posible para darle a esta niña lo que se merecía: un hogar. No solo un techo sobre su cabeza, sino un lugar donde pudiera sentirse segura, donde pudiera ser feliz, donde pudiera crecer sabiendo que alguien la cuidaba. Porque si su madre, Lucía, había vivido aquí, si estas tierras habían sido parte de su historia, entonces tal vez, de alguna manera, yo podía ayudar a que Sofía encontrara la conexión con su pasado que tanto necesitaba. Y tal vez, en el proceso, yo también podría encontrar una razón para volver a vivir. La mañana llegó demasiado rápido. El sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas cuando escuché el ruido de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Me levanté rápidamente y miré por la ventana. Era una camioneta blanca con el logo del Departamento de Servicios Sociales en la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sofía seguía dormida, y yo no quería despertarla hasta que supiera exactamente qué iba a pasar. Salí al porche y esperé mientras dos personas bajaban del vehículo. Una mujer de mediana edad con cabello corto y una carpeta en las manos, y un oficial de policía que me saludó con un gesto cortés.
Buenos días, señor Ramírez, dijo la mujer, extendiendo su mano. Soy la trabajadora social Patricia Núñez. Recibimos su llamada anoche. ¿La niña está aquí? Sí, respondí, estrechando su mano. Está durmiendo adentro. Caminó mucho para llegar hasta aquí y estaba agotada. Nos gustaría hablar con ella, si es posible, dijo Patricia con un tono profesional pero amable. Y también necesitamos hacerle algunas preguntas a usted sobre cómo la encontró. Los invité a pasar y juntos entramos en la sala. Sofía comenzó a despertarse con el ruido de nuestras voces, y cuando abrió los ojos y vio a los dos extraños, su expresión se llenó de miedo. Se sentó rápidamente en el sofá y me buscó con la mirada, como si yo fuera su única ancla en medio de una tormenta. «Está bien, Sofía», dije con voz suave, acercándome a ella. «Estas personas solo quieren asegurarse de que estés bien. No vas a tener problemas». Patricia se arrodilló frente al sofá y sonrió con calidez. «Hola, Sofía. Me llamo Patricia y estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes contarme cómo llegaste hasta aquí?» Sofía me miró nuevamente, buscando mi aprobación. Yo asentí con la cabeza, y ella comenzó a hablar con voz temblorosa, contando la historia de cómo había vivido con su abuela hasta que ella murió, cómo la habían llevado a un hogar temporal, y cómo había decidido escapar para buscar el lugar donde su madre había vivido. Patricia escuchó con atención, tomando notas en su carpeta, y cuando Sofía terminó, suspiró profundamente. «Entiendo que has pasado por muchas cosas difíciles, Sofía», dijo Patricia con gentileza, «y lamento mucho que hayas perdido a tu abuela. Pero escaparte no fue una buena decisión. Hay muchas personas que estaban preocupadas por ti. No quiero volver a ese lugar», dijo Sofía con voz firme, a pesar de que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Quiero quedarme aquí. Mi mamá vivía aquí, y este es el único lugar donde siento que estoy cerca de ella». Patricia miró hacia mí, y luego de nuevo a Sofía. «Entiendo cómo te sientes, pero el señor Ramírez no es tu familia. No podemos simplemente dejarte aquí sin hacer una evaluación adecuada». Yo di un paso adelante, sintiendo que era el momento de hablar. «Señora Núñez», dije con firmeza, «sé que acabo de conocer a Sofía y sé que esto es inusual. Pero si es posible, me gustaría ser considerado como una opción de acogida temporal para ella. Estoy dispuesto a pasar por cualquier proceso de evaluación que sea necesario. Solo quiero darle a esta niña la oportunidad de estar en un lugar donde se sienta segura». Patricia me miró con sorpresa. «¿Está seguro de lo que está diciendo, señor Ramírez? Ser padre de acogida es una responsabilidad enorme. Requiere capacitación, evaluaciones y un compromiso a largo plazo». «Lo sé», respondí, y mi voz no tembló. «Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Esta niña llegó hasta aquí buscando una conexión con su pasado. No puedo devolverle a su madre, pero puedo darle un hogar donde sepa que es importante». Patricia intercambió una mirada con el oficial de policía y luego volvió a mirarme. «Voy a necesitar hacer algunas verificaciones», dijo finalmente. «Voy a hablar con mi supervisor y ver qué se puede hacer. Mientras tanto, Sofía puede quedarse aquí temporalmente bajo supervisión, pero voy a tener que visitarlos regularmente para asegurarme de que todo esté bien. ¿Entiende?» «Entiendo perfectamente», respondí, «y estoy de acuerdo con cualquier medida que sea necesaria». Sofía me miró con los ojos brillantes de esperanza, y por primera vez desde que la conocí, vi una pequeña sonrisa en sus labios. Tal vez, solo tal vez, las cosas iban a salir bien. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos, aprendizaje y momentos de ternura inesperada que me dejaban sin aliento. Sofía comenzó a instalarse lentamente en la casa, explorando cada rincón con una curiosidad cautelosa, como si estuviera tratando de encontrar rastros de su madre en las paredes, en los pisos, en el aire mismo. Yo traté de darle espacio mientras también aprendía a ajustar mi vida completamente solitaria para incluir a otra persona, especialmente a una niña que había sufrido tanto en tan pocos años. Las mañanas comenzaban temprano, como siempre lo habían hecho, pero ahora había una diferencia. Cuando bajaba las escaleras para preparar café, encontraba a Sofía ya despierta, sentada en el sofá con su mochila de mariposas en el regazo, mirando por la ventana hacia las ovejas que pastaban en la distancia.
Al principio, ella no hablaba mucho durante el desayuno, solo comía en silencio, observándome con esos ojos grandes que parecían estar evaluando cada uno de mis movimientos, como si estuviera esperando el momento en que yo le dijera que tenía que irse. Pero yo nunca dije esas palabras. En cambio, comencé a incluirla en mis rutinas diarias. ¿Quieres venir conmigo a alimentar a las ovejas?, le pregunté una mañana mientras me ponía mis botas de trabajo. Ella asintió con entusiasmo, y juntos salimos al campo bajo el cielo azul brillante de la mañana. Sofía caminaba a mi lado, tratando de seguir mis pasos largos con sus piernas cortas, y cuando llegamos al corral, su rostro se iluminó con una alegría que no había visto antes. «Son muchas», dijo ella, mirando a las ovejas con asombro. «¿Todas son suyas?» «Sí», respondí sonriendo levemente. «Todas y cada una. Y ahora tú también puedes ayudarme a cuidarlas, si quieres». «¿De verdad?», preguntó ella con los ojos brillantes. «Por supuesto», dije, «pero tienes que prometer que vas a ser muy cuidadosa y que siempre me vas a escuchar cuando te diga algo importante. ¿Puedes hacer eso?». Ella asintió con tanta seriedad que casi me hizo reír. «Lo prometo, señor Mateo». A partir de ese día, Sofía se convirtió en mi pequeña ayudante. Me seguía por todas partes, cargando cubetas de agua, llenando los comederos de heno y aprendiendo los nombres que yo les había puesto a algunas de las ovejas. Había una en particular, una oveja pequeña y tímida que siempre se quedaba al margen del rebaño, que capturó la atención de Sofía de inmediato. «¿Por qué esa ovejita está sola?», preguntó ella señalando hacia el animal. «Es más joven que las demás», expliqué. «A veces le cuesta trabajo integrarse al grupo. Pero con el tiempo encontrará su lugar». Sofía se acercó lentamente a la oveja y se arrodilló frente a ella, extendiendo su mano con cuidado. La oveja la olisqueó con curiosidad, y luego, para mi sorpresa, dejó que Sofía la acariciara. «Voy a llamarla Esperanza», dijo Sofía con una sonrisa. «Porque ella está sola, como yo. Pero ahora las dos tenemos un lugar donde estar». Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Me arrodillé junto a ella y coloqué mi mano sobre su hombro. «Tú no estás sola, Sofía», dije con firmeza. «No mientras yo esté aquí». Ella me miró con esos ojos llenos de una vulnerabilidad que me rompía el corazón, y luego, sin previo aviso, se lanzó hacia mí y me abrazó con todas sus fuerzas. Yo me quedé inmóvil por un momento, sin saber qué hacer. Hacía tanto tiempo que no recibía un abrazo que había olvidado cómo se sentía. Pero lentamente rodeé a Sofía con mis brazos y la sostuve con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso que podría romperse si no tenía cuidado, y en ese momento algo dentro de mí comenzó a sanar. Las semanas pasaron, y con ellas llegaron las visitas regulares de Patricia Núñez, la trabajadora social. Cada vez que venía, revisaba la casa, hablaba con Sofía a solas, y me hacía preguntas sobre cómo estábamos manejando la situación. Yo respondía con honestidad, admitiendo que no sabía lo que estaba haciendo la mayor parte del tiempo, pero que estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Patricia parecía satisfecha con lo que veía, pero también me recordaba constantemente que esto era solo temporal hasta que se completaran todas las evaluaciones necesarias para que yo pudiera convertirme oficialmente en padre de acogida de Sofía. Mientras tanto, yo comencé a hacer cambios en la casa para que Sofía se sintiera más cómoda. Limpié el cuarto de invitados que había estado usando como bodega. Pinté las paredes de un color azul claro que ella había elegido, y compré una cama nueva con sábanas que tenían dibujos de estrellas y lunas. También compré ropa nueva para ella, porque lo único que tenía eran las prendas sucias y gastadas que llevaba puesta cuando llegó. Cuando le mostré su habitación por primera vez, Sofía se quedó parada en la puerta, mirando todo con los ojos muy abiertos. «¿Esto es para mí?», preguntó con voz incrédula. «Sí», respondí. «Este es tu espacio. Puedes decorarlo como quieras y nadie va a entrar aquí sin tu permiso». Ella entró lentamente, tocando las paredes, la cama, la pequeña cómoda donde había puesto su ropa nueva. Luego se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor Mateo», susurró. Nadie nunca me había dado un cuarto solo para mí. Me arrodillé frente a ella y limpié sus lágrimas con cuidado. «Te mereces esto y mucho más, Sofía», dije con sinceridad. «Y voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que siempre tengas un lugar donde sentirte segura». Pero a pesar de todos los momentos buenos, también hubo noches difíciles. Sofía tenía pesadillas frecuentes, y a menudo me despertaba en medio de la noche con el sonido de sus gritos. Corría a su habitación y la encontraba sentada en la cama, temblando y llorando, atrapada en recuerdos de todo lo que había perdido.
En esas noches yo me sentaba a su lado y la sostenía hasta que se calmaba, hablándole con voz suave, prometiéndole que estaba a salvo, que no estaba sola, que yo no iba a ir a ningún lado. Una noche, después de una pesadilla particularmente intensa, Sofía me miró con los ojos rojos e hinchados y preguntó: ¿Usted también extraña a alguien, señor Mateo? Su pregunta me tomó por sorpresa. Yo había evitado hablar de mi pasado, de Elena, de todo lo que había perdido. Pero mirando a Sofía, con su dolor tan visible y tan crudo, supe que no podía esconderme de la verdad. Sí, respondí finalmente. Extraño a mi esposa. Ella murió hace varios años, y desde entonces he estado viviendo aquí solo, tratando de olvidar lo mucho que duele perderla. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Sofía con curiosidad. Elena, dije, y solo pronunciar su nombre en voz alta después de tanto tiempo me hizo sentir como si estuviera abriendo una herida que nunca había sanado del todo. Sofía se quedó en silencio por un momento, y luego dijo algo que me dejó sin palabras. Mi abuelita me dijo que las personas que amamos nunca se van del todo. Dijo que siempre están con nosotros, en nuestros corazones, y que cuando hacemos algo bueno por alguien más, es como si ellos estuvieran ayudándonos a hacerlo. Tal vez su esposa Elena lo está ayudando a cuidar de mí. Sus palabras se clavaron profundamente en mi pecho, y sentí que las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Nunca había pensado en ello de esa manera. Nunca había considerado que tal vez todo lo que había pasado, mi dolor, mi huida a este rancho, el hecho de que Sofía hubiera aparecido en mi vida, tal vez todo eso tenía un propósito. Tal vez no era solo una coincidencia, tal vez era la manera del universo de darme una segunda oportunidad, no solo de sanar, sino de ayudar a alguien más a sanar también. Tienes razón, Sofía, dije con voz temblorosa. Tal vez Elena me está ayudando. Y tal vez tu mamá Lucía también te está ayudando a ti, guiándote hasta aquí para que pudieras encontrar un hogar. Sofía sonrió por primera vez esa noche y se acurrucó contra mí. Me gusta pensar eso, susurró. Los meses pasaron, y con ellos, Sofía y yo nos convertimos en una extraña pero funcional familia. Ella comenzó a ir a la escuela del pueblo cercano, y aunque al principio le costó trabajo adaptarse, eventualmente hizo amigos y comenzó a florecer de maneras que nunca había imaginado. Yo, por mi parte, comencé a redescubrir partes de mí mismo que creía haber perdido para siempre. Volví a reír, a planear el futuro, a sentir que la vida tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir cada día. Y finalmente, después de meses de evaluaciones, entrevistas y papeleo interminable, Patricia vino a la casa con noticias que cambiarían nuestras vidas para siempre. Señor Ramírez, dijo ella con una sonrisa, tengo buenas noticias. Su solicitud para convertirse en padre de acogida de Sofía ha sido aprobada. Y además, hemos encontrado información sobre su familia biológica. Al parecer, no hay otros parientes vivos que puedan hacerse cargo de ella. Eso significa que, si usted está dispuesto, puede comenzar el proceso para adoptarla permanentemente. Mi corazón se detuvo. ¿Adopción? Miré a Sofía, que estaba sentada a mi lado en el sofá, y vi la esperanza brillando en sus ojos. ¿De verdad puedo quedarme para siempre?, preguntó ella con voz temblorosa. Si eso es lo que quieres, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba. Entonces, sí, vamos a hacerlo oficial. Sofía saltó hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. Sí, gritó con alegría. Quiero quedarme con usted para siempre, señor Mateo. Y en ese momento, rodeado por el calor de su abrazo, supe que había tomado la decisión correcta. Esta niña, que había aparecido en mi vida de la manera más inesperada, buscando un pedazo de su pasado, me había dado algo que no sabía que necesitaba, una razón para volver a creer en el futuro. El día de la adopción llegó 6 meses después, en una mañana brillante de primavera donde el sol iluminaba cada rincón del rancho con una luz dorada que parecía llenar todo de esperanza. Sofía estaba más emocionada de lo que yo la había visto nunca, corriendo por la casa con un vestido nuevo de color amarillo que habíamos comprado especialmente para la ocasión. Yo, por mi parte, me había puesto mi mejor camisa y unos pantalones que no usaba desde hacía años, tratando de lucir presentable para el momento más importante de nuestras vidas. Nos dirigimos al juzgado del pueblo en mi vieja camioneta, con Sofía cantando canciones que había aprendido en la escuela y yo tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Cuando llegamos, Patricia nos estaba esperando en las escaleras del edificio con una sonrisa cálida. «Este es un gran día para ustedes dos», dijo ella abrazando a Sofía. «¿Están listos?» «Más que listos», respondí.
tomando la mano de Sofía y apretándola con suavidad. La audiencia fue breve pero significativa. El juez, un hombre mayor con cabello gris y una expresión amable, revisó todos los documentos, hizo algunas preguntas para asegurarse de que tanto Sofía como yo entendíamos lo que significaba la adopción, y finalmente, con una sonrisa, golpeó su mazo contra el escritorio. Por el poder que me ha sido otorgado, declaro que la adopción de Sofía Martínez por Mateo Ramírez es oficial y legalmente vinculante a partir de este momento. Sofía, ahora tienes una familia permanente, y Mateo, ahora tienes una hija. Les deseo a ambos mucha felicidad. Sofía saltó de su silla y corrió hacia mí, y yo la levanté en mis brazos mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Patricia también tenía lágrimas en los ojos, y varios de los presentes en la sala aplaudieron con entusiasmo. Era un momento perfecto, un momento que nunca hubiera imaginado posible cuando Sofía apareció en mi rancho meses atrás, buscando el lugar donde su madre había vivido. Ahora ella tenía un hogar propio, y yo tenía una hija que me había enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Cuando regresamos al rancho esa tarde, organizamos una pequeña celebración. Patricia vino con nosotros, y también invité a algunos de los vecinos del pueblo que se habían vuelto amigos durante estos meses. Preparamos comida, pusimos música, y Sofía corrió por todo el terreno mostrándoles a todos su oveja favorita, Esperanza, que ya se había integrado completamente al rebaño pero que seguía siendo especial para ella. Mientras observaba a Sofía jugar y reír, rodeada de gente que la quería, sentí una paz que no había experimentado en años. Esta niña me había salvado tanto como yo la había salvado a ella. Me había dado una razón para levantarme cada mañana, una razón para sonreír, una razón para creer que a pesar de todo el dolor que ambos habíamos sufrido, todavía era posible construir algo hermoso. Esa noche, después de que todos se fueron y Sofía se fue a dormir, me senté en el porche de la casa con una taza de café, mirando las estrellas que brillaban en el cielo oscuro. Y por primera vez en mucho tiempo hablé en voz alta, como si Elena pudiera escucharme desde donde quiera que estuviera. Gracias, dije en voz baja. Gracias por guiarme hasta este momento. Sé que tú querías que yo fuera feliz y ahora lo soy. Tengo una hija, Elena. Una niña increíble que me ha enseñado que el corazón puede sanar si le das la oportunidad. Espero que estés orgullosa de mí. El viento sopló suavemente, meciendo las ramas de los árboles, y en ese momento sentí como si Elena realmente estuviera allí conmigo, sonriendo, diciéndome que todo iba a estar bien. Al día siguiente, Sofía y yo nos despertamos temprano, como siempre, y salimos juntos a cuidar de las ovejas. Pero esta vez, había algo diferente en el aire. Una sensación de plenitud, de completitud, como si todas las piezas de nuestras vidas finalmente hubieran encajado en su lugar. Papá, dijo Sofía de repente, usando esa palabra por primera vez desde que la adopción se había hecho oficial. La palabra me golpeó con una fuerza inesperada, llenando mi corazón de una alegría indescriptible. Sí, mi amor, respondí, sonriendo. ¿Crees que mi mamá Lucía hubiera estado feliz de saber que yo vivo aquí ahora? Preguntó ella, mirándome con esos ojos llenos de esperanza. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos entre las mías. Estoy completamente seguro de que tu mamá estaría más que feliz, Sofía. De hecho, creo que ella te trajo hasta aquí. Creo que ella sabía que este era el lugar donde encontrarías lo que necesitabas. Y tal vez, de alguna manera, yo también necesitaba que tú llegaras. Sofía sonrió y luego preguntó algo que me tomó completamente por sorpresa. Podemos plantar un árbol para ella. Un árbol que crezca aquí en el rancho, para que siempre esté con nosotros. Mi garganta se cerró por la emoción. Por supuesto que podemos hacer eso, respondí. Elegiremos el árbol más hermoso y lo plantaremos en el lugar más especial del rancho. Esa tarde fuimos juntos al vivero del pueblo y Sofía eligió un árbol joven de cerezo, con flores rosadas que parecían brillar bajo la luz del sol. Lo llevamos de regreso al rancho y lo plantamos en una colina cerca de la casa, desde donde se podía ver todo el valle y las montañas en la distancia. Mientras cavábamos el hoyo y colocábamos el árbol con cuidado, Sofía habló en voz alta como si estuviera hablándole directamente a su madre. Mamá, sé que no pude conocerte, pero quiero que sepas que soy feliz. Encontré un hogar, y encontré a alguien que me quiere. Voy a cuidar de este árbol como si fueras tú, y cada vez que lo vea voy a recordar que tú me trajiste hasta aquí. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud.
Terminamos de plantar el árbol, regamos la tierra alrededor de sus raíces y nos sentamos juntos en la colina, mirando el atardecer que pintaba el cielo de colores naranjas y púrpuras. Este es nuestro lugar ahora, dije, pasando mi brazo alrededor de los hombros de Sofía, tuyo, mío y de todos los que amamos, y vamos a cuidarlo juntos para siempre. Sofía se recostó contra mí, y juntos observamos cómo el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas, dejando tras de sí un cielo lleno de estrellas. Y en ese momento supe que habíamos encontrado lo que ambos habíamos estado buscando sin saberlo. No solo un lugar donde vivir, sino un hogar construido sobre el amor, la sanación y la promesa de que sin importar cuánto dolor hayamos enfrentado en el pasado, siempre es posible comenzar de nuevo. Los años pasaron, y con ellos, Sofía creció convirtiéndose en una joven fuerte, inteligente y llena de compasión. Nunca olvidó a su madre Lucía, ni a su abuela que la había criado con tanto amor, pero también encontró en mí a alguien en quien podía confiar, alguien que la apoyaba en cada paso del camino. El rancho se convirtió en nuestro refugio, el lugar donde ambos habíamos sanado nuestras heridas y habíamos aprendido a ser una familia. El árbol de cerezo que plantamos aquel día creció alto y fuerte, sus flores rosadas llenando el aire de fragancia cada primavera, recordándonos que el amor nunca muere, solo se transforma y encuentra nuevas maneras de florecer. Y yo, que alguna vez pensé que mi vida había terminado cuando perdí a Elena, descubrí que la vida tiene una manera sorprendente de darte segundas oportunidades cuando menos lo esperas. Sofía me enseñó que el dolor no tiene que definirte, que es posible abrirle el corazón al amor nuevamente, y que a veces las familias más fuertes son aquellas que se construyen no por la sangre, sino por la elección. Cada mañana, cuando salgo a cuidar de las ovejas, miro hacia la colina donde está el árbol de cerezo, y recuerdo el día en que una niña pequeña se acercó a mí mientras yo cuidaba mi rebaño, con los ojos llenos de esperanza y dolor, y me dijo esas palabras que rompieron mi alma pero que también la reconstruyeron de una manera que nunca imaginé posible. Mi mamá vivía aquí. Esas palabras cambiaron todo. Me obligaron a enfrentarme a mi propio dolor, a abrir mi corazón nuevamente, y a darle a una niña el hogar que desesperadamente necesitaba. Y al hacerlo, yo también encontré mi hogar, no en las paredes de una casa, sino en el amor de una hija que me enseñó que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi familia, ya no hablo de la soledad ni del dolor. Hablo de Sofía, de las ovejas que cuidamos juntos, del árbol de cerezo que florece cada primavera, y de cómo a veces los milagros llegan en las formas más inesperadas. Y si alguien me pregunta si alguna vez me arrepiento de haber abierto mi puerta aquel día, cuando encontré a una niña pequeña y asustada buscando un pedazo de su pasado, siempre respondo lo mismo: jamás. Porque esa niña no solo encontró el lugar donde su madre había vivido, sino que también me ayudó a encontrar una razón para vivir nuevamente. Y eso es algo por lo que estaré agradecido cada día de mi vida. Así es como una simple tarde cuidando ovejas se convirtió en el comienzo de la historia más hermosa que jamás hubiera imaginado. Una historia de pérdida y sanación, de dolor y esperanza, de dos almas rotas que se encontraron en el momento exacto en que más lo necesitaban. Y juntos construimos algo que nadie podría quitarnos. Una familia, un hogar y un amor que durará para siempre. Porque al final, no importa cómo comience tu historia, ni cuánto dolor hayas enfrentado en el camino. Lo que importa es a quién eliges amar, a quién eliges proteger, y cómo decides reconstruir tu vida cuando todo parece perdido. Y yo elegí a Sofía así como ella me eligió a mí. Y esa elección nos salvó a ambos. Fin.